Hace 20 años, el 2 de mayo de 2002, ocurría una de las peores masacres contra una de las comunidades afro de Colombia, la cual fue ocasionada por los grupos armados del momento. La guerrilla de las FARC se encontraba en disputa por el territorio de Bojayá, ubicado en el Chocó, con los paramilitares. Estos dos grupos duraron en guerra 24 horas dentro del pueblo. Los habitantes se encontraban aterrorizados por lo que estaba pasando, así que tomaron la decisión de refugiarse en la iglesia San Pablo Apóstol. Los habitantes vieron viable resguardarse en el templo, pues creyeron que los victimarios respetarían la casa de Dios. Sin embargo, a las 10:30 de la mañana, las FARC les lanzaría un cilindro bomba mediante el fuego cruzado que tenían con los paramilitares. Este cilindro dejaría cerca de 200 afectados, de los cuales 102 fallecieron. Los demás salieron con heridas y cicatrices para el resto de sus vidas. Flora Rosa Caicedo. Gracias a los testimonios de diversas personas afectadas, conocemos más detalles de todo lo que pasó aquel 2 de mayo y cuál es el estado actual del pueblo. Uno de los testimonios que salió en programas de televisión es el de Flora Rosa Caicedo. Esta mujer nos cuenta todo lo que pasó ese día, el cómo se sentía con la guerra de los grupos armados mencionados anteriormente. Nos habla de sus sentimientos de miedo, tristeza, angustia, el no saber qué le sucederá a ella y a su familia porque además de morir, adultos también fallecieron, una cifra considerable de menores, y en el caso de ella no podía encontrar a sus familiares y llegó hasta un río para así poder llegar a otro pueblo cercano con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Flora, luego de contar los sucesos, habla acerca de las heridas y cicatrices que le dejó la explosión y cómo las lesiones en sus pies, cicatrices que le duelen y le dan calambres. Otro de los temas que le tocó Flora fue el estado actual de Bojayá, el cual menciona que parece un pueblo fantasma, ya que luego de la masacre las viviendas, tiendas, bancos, etcétera, estaban casi destruidos, como era el caso del Banco Agrario, el cual había sido robado por las FARC 2 años antes de la tragedia. Ese estaba a punto de caer. Lo único que a día de hoy se mantiene es la iglesia donde ocurrió todo, ya que fue reconstruida. El 2 de cada mes se hace una misa y el 2 de mayo una celebración en conmemoración a los muertos. La gran mayoría personas que lograron sobrevivir huyeron del lugar y no piensan regresar nunca por el miedo de que todo vuelva a suceder. Los pocos que se quedaron como Flora a día de hoy le piden al gobierno que les den las escrituras del lugar en el que viven para así poder sentirse en paz al menos una vez en su vida. Estos son otros testimonios de las víctimas de la masacre. Macaria Allin. No tenía familiares tan cercanos, como hijos o hermanos, pero sí vivía con tíos y amigas con los que ya había compartido tiempo atrás, y le dolió mucho perderlos. Ella cuenta que sufrió lesiones en su columna y en sus piernas, además de que se sentía muerta en vida. No le hallaba sentido a seguir viviendo luego de la tragedia, pero con el tiempo se dedicó a ayudar a su comunidad y aprendió algo que compartió en uno de sus testimonios. Cuando uno odia, se envenena, pero cuando uno perdona, se libera. Otra de las víctimas es el padre Atún Ramos Cuesta, uno de los sacerdotes que presenció y vio la masacre. Fue el padre Antún Ramos, que tuvo su periodo desde el 2001 hasta el 2003. El sacerdote cuenta que 600 personas llegaron a dormir a la iglesia antes de la masacre. El padre, como intermediario del pueblo, entabló diálogo con los actores armados para que no se pusiera a la población de riesgo. Además, que también le recomendó a las personas tomar las embarcaciones para poder sobrevivir. Santos Mena. Le amputaron las piernas por un tumor que se extendió desde su rodilla hasta la parte superior de la pierna. Domingo Chala. Fue un compositor de Bojayá que sobrevivió a la masacre y compuso una canción representando lo que sufrieron por el fuego cruzado. Elvis Mena. Fue un joven que perdió a su madre, a su padre, 8 hermanos, 9 sobrinos, un primo, un hermano y 2 tíos. Bueno, ¿qué conoce de la masacre de Bojayá? Bueno, que esta lo vi por noticias, la cuestión de que hubo un combate entre la guerrilla y los que pagaron el pato fueron los civiles. Se refugiaron quizás en el templo pensando que se podían salvar de la justicia de Dios, y fue equivocado porque ellos no sienten amor por nadie ni sienten lástima por nadie.
creo que eso hay que tomar en cuenta de que tarde o temprano les llega su castigo. ¿Cree usted que las FARC debería pagar por este crimen? Claro, ellos deben de pagar, tardecito será, pero Dios deja que cuando uno esté más anciano y necesita la protección de Él, es cuando menos lo ampara Jesús. ¿Por qué? Porque uno tiene que pagar lo que uno hizo aquí en la tierra, aquí y allá también, porque allá los espera la justicia de Dios. ¿Usted cree que a día de hoy se ha hecho justicia? Pues no la han hecho porque los de la FARC compran silencios o amenazan para que no se diga nada. Entonces todo grupo guerrillero intenta callar a la gente asesinándolos o comprando silencios. Entonces todo lo que yo digo, que dicen que no existe Dios, sí lo existe. Existe porque yo sí yo estuve enferma y lo comprobé, que Dios sí existe. ¿Qué piensa sobre esto? Pienso sobre esto que la mayor parte del territorio colombiano está fregado en la cuestión de las guerrillas, porque son guerrilleros que no sienten el temor de Dios, porque ellos lo que viven es que la ambición y la codicia, y creen que eso lo es todo aquí en la tierra, y no lo es. Dios ama la pobreza con todo el cariño que él pudo haber tenido riquezas, y no lo hizo. Dios ama a los pobres, como sea y como lo que tenga uno, porque aquí en la tierra se deja todo, y en el cielo tarda muchos años para la justicia. Vamos a empezar con esta entrevista. La primera pregunta es, ¿qué fue la masacre de Bojayá? La masacre de Bojayá ocurrió el 2 de mayo del 2002 contra las comunidades afrocolombianas. Hubo más de 100 muertos y las demás heridas con cicatrices de toda su vida. Bueno, la siguiente pregunta es, como ciudadano, ¿qué hubiese hecho al respecto para evitar esto? Como ciudadano, pues sacarlos del pueblo, pero no se pudo. Hubiera podido llevarlos a otro pueblo o a un campo abierto. Hubiera podido hacer eso. O llevarlos a otra ciudad. Y ya para finalizar, la última pregunta es, ¿qué posición o medidas hubiese esperado del gobierno colombiano? Medidas, protección a nivel como de la policía y del ejército. Haber protegido toda esa población. Y después de toda esa masacre, ayudas, porque no hubo la suficiente ayuda para favorecer a todas las personas que perdieron sus seres queridos y perdieron todo. Gracias. Gracias. Vamos con la segunda entrevista. La primera pregunta es, ¿qué fue la masacre de Bojayá? Buenas tardes. La masacre de Bojayá es conocida como la masacre más violenta en el interior de la iglesia de Bojayá, en Chocó, de entre 74 y 119 civiles como consecuencia de la explosión de un cilindro de gas. La segunda pregunta sería, como ciudadano, ¿qué hubiese hecho al respecto para evitar esto? Pues la verdad, lo único que se me ocurriría sería poderlos refugiar a todos en un solo lado para que no los hubieran masacrado tan feo. Pues a la final, como ellos entraron fue a la fuerza, no entraron al pueblo con engaños, engañando al pueblo. Entonces pues imagínense, si uno hubiera sabido que los están engañando, pues... Vale. Y la tercera y última pregunta es, ¿qué posición o medidas hubiera esperado del gobierno colombiano? No, pues medidas que hubiera podido, digamos, llevar más ejército, policía, pues para hubiera podido defenderlos de tanta masacre y todo. Igual el gobierno hubiera podido hacer eso, mucho más, ahí sí se les salió de las manos. Vale, muchas gracias. Con gusto, compañero.
Conclusiones políticas. Este hecho representa uno de los momentos más violentos que ha habido nuestro país. Es uno de los momentos de la degradación del conflicto armado que aún padecen las comunidades afrodescendientes e indígenas del Medio Atrato y del departamento del Chocó. Esta acción violenta evidenció la violación de todas las normas del derecho internacional humanitario por parte de los grupos armados, así como las fallas del Estado colombiano en su obligación de velar por la integridad de esta comunidad. A causa de la lucha de poderes que siempre ha existido, se vio afectada una población muy vulnerable, que no tenía culpa alguna de lo que sucedió en su momento. Conclusiones sociales. Las víctimas tuvieron que separarse de sus seres queridos de la manera más difícil y triste para buscar un mejor futuro y una mejor calidad de vida. El Cristo mutilado es símbolo de esperanza para aquellas personas que lo que perdieron todo y tuvieron la oportunidad de sobrevivir y empezar desde cero nuevamente. Conclusiones económicas. El desplazamiento de manera forzada para buscar un sustento económico, el robo y el saqueo del banco afectó la economía de la ciudad y de sus habitantes. Algo que realmente evidenciamos es lo que intereses económicos siempre han estado por encima de la vida de las personas. Importa más un bien material que los demás. Y para finalizar las conclusiones éticas. Al ver el panorama es bastante triste y desalentador, ya que por disputas o conflictos llegamos a tal punto de colocar una bomba dentro de una iglesia. Es algo que tenemos que remediar para el bien de todos. Es bastante indignante que un grupo sea capaz de atentar contra la vida o integridad de una comunidad indígena y afro, y más dentro de un santuario religioso. No es posible que la única forma de solucionar las cosas sea con violencia, y a pesar de que los grupos armados les cambiaron la vida a muchísimas personas de este pueblo, muchos de ellos sí lograron perdonar. Asimismo, ninguno se arrepiente de lo ocurrido.